Hoy, tomemos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado La Iglesia de Dios establecida sobre el fundamento de los apóstoles. Nuestra Iglesia de Dios fue establecida por Jesús y por medio de los apóstoles logró un gran desarrollo. Sin embargo, alrededor del siglo IV, el día de reposo y la Pascua desaparecieron y las ordenanzas del culto a Dios se transformaron gradualmente en los cultos de las religiones paganas. Como no existía la luz, en la historia de la Iglesia se le llamó la Edad Oscura. Después del largo periodo de la Edad Oscura, Cristo Ancsanjón vino a la tierra en 1918 para salvar a sus hijos. En 1948, a la edad de 30 años, comenzó la obra del Evangelio en la época del Espíritu Santo. Como estaba profetizado, cuando las ramas de la higuera estén tiernas y broten sus hojas, sepan que el Hijo del Hombre está a las puertas. En 1985, el año 37 de la profecía de David, completó el trono de David y ascendió al cielo. 4 años antes de su ascensión, a través de un artículo publicado en la revista Religión Semanal, el padre Ancsanjón predijo que Cristo en su segunda venida debía completar 37 años del ministerio del Evangelio y experimentar la muerte física. Y 4 años después, según la profecía, falleció en esta tierra. Según la profecía de la Biblia, ¿quién fue creada cuando Adán cayó en un sueño profundo? Eva fue creada. Tal como fue profetizado, el Padre reveló a sus hijos sobre la Madre Celestial y les dio entendimiento de su existencia. Él escribió, Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés, Pedro siguió a Jesús, y yo sigo a la Madre. De este modo, él registró con su puño y letra este contenido en un cuaderno, dejando valiosas enseñanzas para sus hijos. Desde ese momento, los miembros de la Iglesia de Dios han recorrido diligentemente la senda del Evangelio durante unos 40 años bajo la guía y el liderazgo de la Madre Celestial. Aunque somos hijos de Dios, Él dijo que habría días de dolor. A veces, la gente nos insulta, calumnia e injuria, pero la Biblia contiene la profecía y la enseñanza de que Dios seguramente nos concederá un día de alegría, gloria y gozo al final. El Padre vino a esta tierra y en 1964 restauró el nombre de la Iglesia exactamente como está escrito en la Biblia. Así se estableció la Iglesia de Dios. Bajo la guía y el liderazgo del Padre Celestial y de la Madre Celestial, el Evangelio se predica rápidamente en Samaria y hasta los confines de la tierra, tal como lo profetizó la Biblia. La Iglesia de Dios, que comenzó en un lugar pequeño como el aposento alto de Marcos, ahora está difundiendo el Evangelio no solo en Corea, sino también en todo el mundo bajo la bendición del Padre y de la Madre. En cada país, la gente se sienta orgullosa de las universidades de renombre e importantes instituciones. Si fueran miembro de tales organizaciones, la gente los admiraría. ¿A quién envidian más los ángeles del cielo? Está escrito que envidian más que a nadie a las personas de la Iglesia de Dios que guardan el nuevo pacto. No envidian a los reyes del mundo. No envidian a los eruditos de renombre ni a los doctores o profesores famosos. A los que más envidian son a los miembros de la familia de Sión que están aquí hoy, ¿no es así?
Por lo tanto, deben enorgullecerse de asistir a la iglesia de Dios. ¿Por qué? ¿Quién estableció la iglesia de Dios? Jesús mismo la estableció hace 2000 años en la época del Hijo. ¿No admiran y respetan todos los cristianos al apóstol Pedro, al apóstol Pablo y también al apóstol Juan, quien escribió el libro del Apocalipsis? ¿A qué iglesia asistían? Es a nuestra iglesia. Nuestra iglesia fue testificada por la Biblia y por los profetas, establecida por Dios mismo sobre el fundamento de los profetas y enseñada por Dios mismo a través de sus enseñanzas. Siempre debemos estar orgullosos de asistir a esta iglesia. Mientras predican, pueden preguntar a la gente, ¿usted asiste a la iglesia? Si dicen, sí, entonces pregunten, ¿fue su iglesia establecida por Dios? Nuestra iglesia fue establecida por Dios. ¿No siente curiosidad por nuestra iglesia? Hoy, examinemos este asunto. La Biblia dice que a lo largo de nuestra vida habrá días de tristeza. Hasta que los días de dolor para Jerusalén lleguen a su fin, ni siquiera sus hijos serán bien recibidos en este mundo. Sin embargo, dado que estos días de dolor ya están profetizados en la Biblia, ¿no deberíamos esforzarnos todos por soportarlos y superarlos con seguridad? Cuando este proceso termine, Dios dirá, sus días de tristeza han llegado a su fin. ¿Qué quiere darnos al final? ¿No significa esto que Él nos concederá días de gloria y alegría? Veamos la profecía sobre la iglesia de Dios en 1 Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuál era el nombre de la iglesia de Corinto? El nombre de la iglesia era Iglesia de Dios. En la Biblia solo está la Iglesia de Dios. El nombre es muy importante. La Iglesia de Dios es la iglesia que Dios gobierna y dirige. El nombre de la iglesia es Iglesia de Dios porque es establecida por Dios, dirigida por Dios y guiada por Dios. Por eso, cuando Jesús estableció la iglesia hace 2000 años la llamó la Iglesia de Dios. La iglesia a la que asistían el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan y todos los santos de la iglesia primitiva era la Iglesia de Dios. Veamos en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 20. Veamos el versículo 20. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Qué nombre está escrito aquí? Iglesia de Dios. Aún en tiempos de la iglesia primitiva, algunos miembros no seguían las ordenanzas de la iglesia de Dios, sino que actuaban según su propia voluntad. El apóstol Pablo escribió esto con la intención de decir, tales acciones nunca deben realizarse dentro de la iglesia de Dios. Mostrar desprecio por la iglesia de Dios es inaceptable. Pasemos al capítulo 15. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 9, está escrito: Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque perseguía la iglesia de Dios.
Cuando el apóstol Pablo era miembro del judaísmo, persiguió mucho a la iglesia de Dios. En el camino a Damasco, mientras perseguía a los miembros, se encontró con una luz brillante del cielo. La luz era tan fuerte que cayó al suelo, y una voz salió de la luz. En ese momento, el nombre del apóstol Pablo era Saulo. Oyó la voz de Jesús que gritaba, Saulo, Saulo. Entonces, él respondió, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pablo estaba impactado. Hasta entonces, él pensaba que vivía según la voluntad de Dios. Pero en cambio, tomaba la delantera en la persecución de aquellos que vivían según la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo estaba recordando sobre su vida pasada. Veamos el versículo 9 de nuevo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo reflexionó, mientras yo era judío, perseguí grandemente a los miembros de la iglesia de Dios. El hecho de que se me haya dado la preciosa posición e incluso el título de apóstol es una bendición que Dios me ha dado, de la que no soy digno. Aquí, el apóstol Pablo está explicando su historia de cuando hostigaba y perseguía a la iglesia de Dios, sin darse cuenta de la verdad. Veamos primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, ¿qué es? ¿Qué es esta casa? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Al examinar todas estas palabras, ¿cuál era el nombre de la iglesia primitiva que Jesucristo estableció? Era Iglesia de Dios. Entonces, ¿sobre qué fundamento fue edificada la iglesia de Dios? Veamos en Efesios, capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué iglesia se construyó sobre el fundamento de la fe de los apóstoles y profetas y de la verdad que aprendieron y recibieron? Fue la iglesia de Dios. Jesús la estableció así. Cristo estableció la iglesia que está profetizada a lo largo de la Biblia y cuyo futuro está garantizado. Incluso estableció la iglesia de Dios como el lugar más importante para la salvación de la humanidad. Por lo tanto, siempre debemos estar orgullosos de nuestra iglesia. Veamos el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 15. Mateo, capítulo 16, versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, veamos más en detalle. Versículo 18. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y... ¿A quién se refiere aquí? Yo, Jesús, sobre esta roca edificaré. ¿Qué edificará? Mi iglesia. ¿La iglesia de quién es mi iglesia? Jesús es Dios Hijo según la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades
¿Qué no harán las puertas del Hades? No prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús mismo reconoció la autoridad y el poder que posee esta iglesia. Cuando observamos más de cerca todas estas características en el capítulo 16 de Mateo, podemos ver que Jesús bendijo a Pedro diciendo: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si encontramos la iglesia a la que asistían Pedro, Pablo y Juan, la iglesia edificada sobre el fundamento de los profetas, entonces sabremos con certeza quién estableció esa iglesia, ¿no es así? Hace 2000 años, Jesús dijo: Yo estableceré mi iglesia, y le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos por reconocer a Dios que vino en la carne. Deberíamos preguntarnos, ¿qué iglesia ha recibido tal gracia y bendición? No debemos pasar por alto la Biblia, sino examinar cuidadosamente este pasaje. ¿No sería maravilloso si asistiéramos a esa misma iglesia? Hermanos, esta iglesia donde la salvación está garantizada y se promete la verdad no es otra que nuestra iglesia de Dios. Debemos ser conscientes de esto. Veamos en Lucas, capítulo 22, versículo 7. Lucas, capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Esa es la iglesia donde Pedro y Juan prepararon la Pascua. ¿Quién les ordenó hacerlo? Dios mismo vino a esta tierra en la carne y envió a Pedro y a Juan para hacer los preparativos. En otras palabras, a través de la verdad, Dios está revelando ahora, punto por punto, que iglesia es la misma iglesia establecida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hoy en día, hay numerosas iglesias como la arena a la orilla del mar. Sin embargo, ¿qué iglesia, entre muchas iglesias del mundo, valora la Pascua, respeta la ley de la verdad dada por Dios y observa fielmente sus mandamientos, según las ordenanzas apropiadas? Es solo la iglesia de Dios. Sigamos estudiando la palabra de Dios. Versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo: Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Comer la Pascua significa celebrar la Pascua, ¿no es verdad? Esto se debe a que, dentro de las normas de celebración de la Pascua, debemos comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Jesús deseaba ansiosamente comer la Pascua. La iglesia que fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas debe ser la iglesia que también desea celebrar la Pascua. Sin embargo, ¿existen otras iglesias que celebren la Pascua? No hay otras iglesias que guarden la Pascua. En otras palabras, ¿no prueba esto que las otras iglesias no son la iglesia que Jesús estableció, la cual fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? La Pascua es la verdad que Jesús estableció y que deseaba celebrar ansiosamente. ¿No es la verdad que solo se puede encontrar en la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial? Pasemos al versículo 19. Versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Qué dijo Jesús? Haced esto en memoria de mí. Este es una ordenanza, una ley y un mandamiento que estableció Jesús. ¿Qué verdad debe tener la iglesia establecida por Jesús, a la que asistieron los apóstoles y que fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles? La iglesia debe tener la verdad de la Pascua.
Hoy en día, aunque hay numerosas iglesias como la Arena en la orilla del mar que dicen creer en Dios, no celebran la Pascua. ¿Por qué vino Jesús a esta tierra? Él dijo que vino a salvarnos. Si la Pascua es una verdad que no tiene nada que ver con nuestra salvación, ¿habría alguna necesidad de que Él deseara celebrarla con tanto entusiasmo? Continuemos con el versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, tomó el vino de la Pascua, diciendo, esta copa es. ¿Qué es? El nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Cuál es el nombre de la iglesia que se estableció sobre la base de esta verdad? Es la iglesia de Dios. Creo que ustedes y yo debemos convertirnos en aquellos que proclamen con valentía, esta es la iglesia a la que asistimos, y difundir rápidamente esta verdad a todas las personas del mundo para guiar a la salvación a la humanidad. En la Pascua Jesús dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Recuerdan que en Mateo capítulo 26 aparece esta enseñanza? Encontremos el significado y el sentido de esa ceremonia. Vayamos al capítulo 2 de Efesios. Efesios, capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por medio de qué nos acercamos? Por la sangre de Cristo. Este pacto de la verdad, por medio del cual se enlaza la sangre de Cristo, es muy importante. Antes éramos forasteros y advenedizos, pero ahora hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Pasemos al versículo 19. Así que ya no sois. ¿Qué? Extranjeros ni advenedizos. Ya no son visitantes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí se usó la expresión miembros de la familia. A través de la sangre de Cristo, nos acercamos a Dios. A partir de entonces, ¿qué dice la Biblia que somos? Somos la familia de Dios. Entonces, ¿por qué el pan y el vino de la Pascua nos convirtieron en la familia de Dios? Hermanos y hermanas, ¿qué heredan los hijos de sus padres? Heredan su carne y su sangre. Dios nos lo hace entender a través de este principio físico. Él nos enseñó que el pan de la Pascua representa su carne y el vino de la Pascua, su sangre. Por lo tanto, al recibir la santa carne y sangre de Dios, nuestra relación hacia Dios se establece como Padre, Madre y sus hijos. Aunque Dios dijo, haced esto en memoria de mí, ¿hay iglesias hoy en día que guarden la Pascua? Esto es realmente espantoso. Por tal razón, Dios dijo, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Somos verdaderamente bendecidos, tal como lo enseña la Biblia. Puesto que recibimos tales bendiciones del cielo, podemos hablar con cualquiera con confianza y valor. ¿A qué iglesia asiste? Voy a la iglesia que Jesús estableció. De este modo, debemos tener orgullo y confianza en nuestra iglesia y en la verdad. ¿No es eso la fe? Si no tenemos fe en las palabras de la Biblia que están profetizadas, y nos volvemos como las semillas,
que cayeron junto al camino o las piedras, no podemos evitar cometer insensateces y enfrentar la tristeza de ser como las semillas que se marchitaron y quemaron bajo el sol. Por eso Jesús enfatizó esto en Apocalipsis capítulo 3. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. No es la enseñanza de la Biblia que nunca cometamos la insensatez de menospreciar y desechar esta gran verdad como Esaú. Dios estableció la iglesia en esta tierra con el gran propósito de salvar al mundo. Por esta razón, antes de ascender, hizo una petición a sus discípulos. ¿Qué dijo que debemos hacer hasta que Él venga de nuevo? Predicad este evangelio en Samaria y hasta los confines de la tierra. Él quiso decir que la única manera de que se nos perdonen todos los pecados que cometimos en el cielo es aceptando el evangelio y creyendo en él. Confirmemos el mandato de Jesús en el libro de Mateo capítulo 28. Veamos Mateo, capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El papel de la Iglesia de Dios, que fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y establecida por Dios, es enseñar correctamente qué es la salvación, qué es el cielo y si el infierno existe o no, a las almas miserables de la humanidad que vive sin saber nada de esto, y guiarlas a vivir con rectitud, sinceridad y virtud mientras vivan en esta tierra. Jesús ordenó a su Iglesia que enseñara a la humanidad que la vida terrenal les fue dada para que se arrepientan y sean perdonados de todos los pecados que cometieron en el cielo, para que puedan vivir una vida de gratitud hacia Dios, glorificándolo y alabándolo todos los días. Por lo tanto, debemos enseñar esto a todas las personas del mundo que lo ignoran. Algunas personas no creen aunque yo les enseñe. Me miraron con indiferencia. Todos estamos haciendo el trabajo de Dios, ya sea que los demás nos reciban con indiferencia o con los brazos abiertos. ¿No está escrito que Dios recompensará a cada persona, según sus obras el día en que se complete la obra gloriosa de Dios? Cuando miramos Mateo capítulo 24 versículo 14, ¿qué dice sobre el Evangelio del Reino? Dice que será predicado en todo el mundo. Seguramente será predicado en todas partes a través de los labios de cualquiera. Nuestro Evangelio nunca fallará. Por lo tanto, salvemos al mundo y guiémoslo correctamente con este Evangelio. Espero que nuestros miembros de la familia de Sión siempre den muchas gracias y gloria a Dios Elohim en la iglesia que Dios estableció. Si no actuamos, el mundo no podrá salvarse. Dios ha designado una sola iglesia que puede salvar al mundo. ¿Qué iglesia es? Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial. Por esta razón, Dios estableció la Iglesia de Dios en 1964. Mientras guardaba culto en un lugar pequeño como el aposento alto de Marcos, él siempre enfatizaba: este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo. Reflexionemos profundamente una vez más sobre estas enseñanzas del Padre, que nos dan fuerza. Con todo nuestro corazón y nuestra mente, demos lo mejor de nosotros, reunamos nuestras fuerzas y avancemos juntos. Revelemos también en gran manera la gloria de Dios. Solo la Iglesia de Dios celebra la Pascua, el día de reposo, y todas las ordenanzas del nuevo pacto exactamente como Dios las ordenó. Es la única iglesia donde todo se alinea perfectamente con la Biblia. Entonces, ¿por qué la gente la calumnia y se opone?
En el tiempo de la primera venida de Jesús, la Iglesia de Dios también fue calumniada. No era que los miembros de la Iglesia de Dios hicieran malas acciones. Mientras que otros celebraban la Pascua sacrificando corderos, Jesús proclamó el nuevo pacto a través del pan y el vino de la Pascua. En el día de reposo, mientras los demás no hacían nada, los discípulos de Jesús recogieron algunas espigas, las frotaron entre sus manos y comieron los granos, y Jesús mismo sanó a los enfermos en el día de reposo. Por eso Jesús dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Solo nos dio las más excelentes enseñanzas. Él hizo que, aunque ellos tuvieran boca, no tuvieran nada que decir. De este modo, dio la Iglesia primitiva. En el siglo IV, Satanás cambió los tiempos y las leyes, según la profecía de la Biblia. Por lo tanto, para salvar a la humanidad por segunda vez, el Padre Celestial y la Madre Celestial vinieron a Corea, en los confines de la tierra, en el oriente, restauraron la verdad y han guiado la Iglesia, según las leyes del nuevo pacto. La Pascua que enseñó no es la ley del Antiguo Testamento. ¿Es Jesús un personaje del Antiguo Testamento? En el Nuevo Testamento, ¿qué dijo Jesús sobre celebrar la Pascua? Deseaba ansiosamente celebrarla. ¿Qué dijo Jesús sobre los que le llamaban Señor, Señor, pero no seguían sus ejemplos? Se acercan a mí con su boca y me honran con sus labios, pero ¿cuál es su verdadera intención? Él dijo: sus corazones están lejos de mí. Por eso dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad. Sin embargo, ¿qué dirán el Padre y la Madre a todos los hijos de Sión? Amados hijos míos, los he estado mirando desde el cielo, y he visto cómo se han esforzado por guardar mis mandamientos y seguir mis palabras a pesar del desprecio, el ridículo y la persecución del mundo. Por lo tanto, sean bendecidos cada uno de ustedes según sus obras. ¿No se acelera su corazón cuando piensan en esto? Con solo un poco más de esfuerzo y ánimo, todos los miembros de nuestra familia de Sión estén listos para recibir a nuestro Padre. Les pido sinceramente que cada uno de ustedes se dedique a difundir este Evangelio del Reino en Samaria y hasta los confines de la tierra. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.